adoremos al Señor de esa manera espontánea. Nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos una importancia en la adoración. Nosotros no repetimos, no estamos repitiendo las mismas palabras de quien nos está dirigiendo. Nosotros adoramos espontáneamente. Y eso es bonito porque le decimos al Señor todas aquellas cosas que nacen en nuestro corazón. Y Dios es lo que siempre ha querido, que nosotros lo adoremos y que le expresemos nuestras propias palabras, aunque a veces no las pronunciemos bien, aunque a veces no estemos diciendo palabras correctas, pero el Señor se glorifica y el Señor nos entiende. El Señor entiende todos los lenguajes que nosotros expresamos. Amén. Y qué bueno que aprovechemos el tiempo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, debemos venir a eso nada más, a adorar. Nosotros tenemos el mayor tiempo para hacer otras cosas. Y este tiempo es para esto, para dedicarle al Señor, y por eso tenemos que conectarnos con Dios. Amén. Yo quiero, mis hermanos, que por favor abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 8. Cuando usted lo tenga, puede identificarse con un amén para que todos podamos leer. Amén. Es el último libro de la Biblia, ¿vieron? Para que no anden en otro lado. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice la palabra del Señor: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por leer tu palabra y por este tiempo, Señor, que vamos a compartir. Permite, Señor, que todos los hermanos que están en este lugar puedan ser bendecidos, Señor. Que todos entiendan este mensaje, Señor, esta enseñanza, para que de esta manera todos seamos edificados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. ¿Puede darle usted un aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. El domingo pasado iniciamos una serie que le titulamos El Dios que ellos quieren. El Dios que ellos quieren. Nuestro primer tema, que fue de mucha bendición el domingo pasado, tratamos de conocer al Dios de la Biblia, al Dios que menciona la Biblia, no al Dios que se está enseñando de otra manera, sino el Dios que refleja la Biblia tal y como es. Y hoy vamos a hablar un tema importante referente también a Dios, y le he titulado a esta enseñanza que tiene que ver con esta serie, le he titulado Un Dios inclusivo, no exclusivo. Le repito, un Dios inclusivo, no exclusivo. El cristianismo verdadero es a menudo difamado porque va en contra, escuche bien esto, de las creencias de este mundo. El cristianismo verdadero también afirmamos tener la verdad absoluta. ¿Sabe qué es eso, hermano? Los cristianos afirmamos que no hay otra verdad fuera de la Biblia. Aunque sea bonita, aunque sea muy presentable, los cristianos afirmamos una verdad absoluta, pero el mundo no tiene una verdad absoluta. El mundo enseña de una verdad relativa. Eso significa que ellos tienen muchas verdades.
Ellos aceptan a muchas creencias porque dicen algo tiene de verdad y posiblemente también predican a Dios. Así que no importa quién lo predique, siempre tienen a Dios o predican a un Dios. Nosotros no afirmamos eso, decimos y confesamos que la verdad que tenemos es absoluta, no hay otra verdad. Algunas personas dentro y fuera del cristianismo están presionando y saben qué es lo que quieren hacer. Quieren que la iglesia moderna, la iglesia actual, la iglesia de nuestros días, quieren que se adapten a las costumbres y culturas de la actualidad. Es decir, asústese, hay cristianos que quieren una iglesia inclusiva que se adapte a la situación o a la cultura, a las costumbres actuales. Y fuera de la iglesia también tenemos a un grupo de personas que están exigiendo, quieren una iglesia que se alinee a la cultura y a las costumbres de este mundo. Pero eso es imposible, dígalo conmigo, eso es imposible. El domingo pasado enseñamos que Dios no cambia y todo lo que Dios habló, eso lo tendrá por la eternidad. Dios no hace mutaciones, Dios no evoluciona, Dios no cambia, Dios es el mismo. Amén. Por eso yo les decía el domingo pasado, las culturas cambian, los gobiernos cambian, las leyes cambian, muchas cosas cambian, pero la Biblia se mantiene en un solo lugar. El mensaje nunca ha cambiado desde hace miles de años. Amén. Pero hay este grupo de personas que están exigiendo que la iglesia se adapte a la cultura actual o al mundo actual. Entonces suelen preguntas, ¿es correcto esto? ¿Es Dios inclusivo o Dios es exclusivo? La respuesta es que es ambos. Dios es inclusivo, ya lo vamos a ver detalladamente, pero Dios a la vez es exclusivo. Ahora, miremos primeramente lo que hablamos de que Dios es inclusivo. ¿Qué significa la palabra inclusivo? Lo que significa la palabra inclusivo es que incluye o tiene la virtud y capacidad para incluir. Estamos hablando de alguien que te hace parte de su grupo, te hace parte de su equipo. Cuando nosotros hablamos de un Dios inclusivo, estamos hablando de un Dios que quiere que seas parte de Él, que quiere que seas parte de su iglesia, que quiere que seas parte de su equipo. Ese es un Dios inclusivo. Hay dos partes fundamentales en las cuales Dios es inclusivo. Número uno, Dios es inclusivo con el pecador. La Biblia lo afirma, Juan 3:16, da la razón por la cual Jesús murió en la cruz, da la razón por la cual el sacrificio se dio, Efesios 2:1. Y hay un sinnúmero de versículos más que menciona la Biblia que Dios ama, que Dios perdona y que Dios acepta al pecador tal y como es. Tal y como es. La salvación es una promesa no solo para un grupo de personas que se creen buenas, no es solo para un grupo especial, la salvación es para todos aquellos que reciben a Jesús. Eso está en Juan 3:16, Primera de Timoteo 1:15, Efesios 2:1, Juan 3:16 que lo acabamos de mencionar. Dios es inclusivo, Jesús ofrece el perdón completo del pecado a cualquier persona. Esto quiere decir entonces que para Dios no le importa la edad, no le importa la raza, no le importa el género, no le importa la orientación sexual, no le importa la afiliación política, no le importa la condición económica, socioeconómica. A Dios no le interesa eso. Para Dios no hay acepción de persona. Todo aquel que viene al Señor, la Biblia dice que Dios no lo echa fuera. Juan 6:37 lo afirma: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Entonces Dios es inclusivo con el pecador. Dios es inclusivo con la persona. No importa, por eso es que predicamos un evangelio inclusivo.
Puede venir al Señor cualquier persona independientemente de su condición. Es bello el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio no está viendo color, estatura, no está viendo raza, no está viendo economía, no está viendo pobreza, no está viendo absolutamente nada. El Evangelio es inclusivo para todo aquel que quiera venir a Él. El agua que el Señor nos da a beber, esa agua que da vida, está disponible para quien sea. Alguien ha dicho en más de una ocasión, ¿será que Dios me perdone? ¿Será que Dios pueda perdonar mi pecado si yo fui un violador, fui un asesino, me porté mal, hice cosas malas? Y la gente, ¿será que Dios es capaz de perdonarme? La respuesta es sí. Dios perdona al sicario más grande. Dios perdona al violador más fuerte. Dios perdona a la persona por muy mala que haya sido, porque el Evangelio del Señor es inclusivo para todas las personas que quieran venir a Él. Amén. Entonces estoy respondiendo que Dios es inclusivo. Por supuesto que sí. Y es inclusivo con el pecador, con la persona que quiera venir a Él. Pero también Dios es inclusivo en el trato que le da a los seres humanos. Y quiero que me ponga atención. Dios no muestra favoritismo con nadie. Cuando se trata del amor y la salvación, Dios no ve nada, ni ve raza, ni color, ni nada. Dios es un Dios inclusivo y en el trato que le da a los seres humanos es por igual. Es decir, que un judío mesiánico, un judío que crea en Jesús y un gentil que crea en Jesús, ante Dios son iguales. Y aunque nosotros tenemos una buena apreciación y tenemos una buena referencia del pueblo de Israel, ellos no son más importantes que nosotros cuando estamos en Jesús. Amén. Dios no hace favoritismo con nadie. Por eso los cristianos que profesamos esta fe tenemos que tener presente que somos importantes tanto como lo es el gentil, tanto como lo es el judío, el griego y todas las personas del mundo. Dios no hace excepción de persona. Su amor es para todos y cuando la Biblia nos presenta a Dios de esta manera, nos enseña que todas las personas tienen el mismo mérito, el mismo valor, la misma dignidad, porque todos hemos sido creados a imagen de Dios. Y como todos somos imagen de Dios, entonces el trato que Dios nos da es por igual. Por eso yo dije, sea cual sea la condición de una persona, Dios le acepta, le da valor y le da dignidad igual que los demás. El pastor no es el más importante que usted. Usted no es más importante que otro creyente por muy escaso de recursos que sea. Nadie es más importante que nadie en el Señor. La Biblia dice que Dios no hace acepción de persona. Nosotros lo hacemos porque somos humanos imperfectos, porque estamos buscando beneficios, porque muchas veces queremos lograr algo, pero Dios no es así. El trato que Dios le da a todos los humanos es por igual, la misma dignidad, el mismo valor, el mismo mérito, todas las personas Dios se las da por igual, porque somos imagen de Dios. ¿Estamos aquí? Los cristianos verdaderos, estamos llamados a darle respeto a todas las personas. Esto significa, mis hermanos, que todas las cosas como el racismo, el sexismo, el clasismo y cualquier forma de discriminación no puede aceptarse. Los cristianos no podemos discriminar a nadie por su condición. Le voy a repetir esto. Hay personas que usan la plataforma para discriminar a una persona que está en adulterio. Hay personas que usan la plataforma para discriminar a una persona transgénero. Hay personas que usan la plataforma para discriminar a una persona por su clase social, es una clase baja. Hay personas que utilizan la evangelización o la predicación desde un altar para discriminar a las personas porque son de color.
Eso no es tolerable dentro del cristianismo. Si Dios no hace acepción con las personas, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Es por eso que Dios es un Dios inclusivo y Dios nos llama a todos los cristianos a estar en contra de la discriminación. Ahora, esto no significa que nosotros aprobamos las creencias de las personas. A esto se le llama tolerancia tradicional. ¿Sabe cuál es la tolerancia tradicional? Yo te respeto tal y como eres, porque eres un ser humano, tienes valores, tienes derechos. Pero no significa que yo esté de acuerdo con tu condición. Eso es muy diferente. Yo respeto a los homosexuales. Yo no voy a gritarle a un homosexual en la calle y lo voy a ofender, porque eso va en contra de la Biblia. Eso no lo enseña la Biblia. El hecho de que yo lo respete y no le diga nada, no quiere decir que yo estoy de acuerdo con su condición. No estoy de acuerdo, y es lo que pasa con Dios. Dios respeta a los seres humanos porque somos valiosos, somos dignos, pero no podemos discriminar a nadie. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, Dios nos llama a los cristianos a estar en contra de la discriminación. Y por eso les dije, lo que incluye esto es respeto y amor para todos. El mandamiento del Señor es que debemos amarlo a Él sobre todas las cosas y luego amar a nuestro prójimo. Y ese prójimo incluye todas aquellas personas. Amén. Todas aquellas personas que nos rodean, personas que son semejantes a nosotros. Por eso tenemos que respetarles y amarles. Entonces, ¿estamos claros en esta parte? Dios es inclusivo. Amén. Dios es inclusivo. Sin lugar a duda, la Biblia lo afirma que Dios es inclusivo y recibe a todo mundo sin importar su condición. Pero viene una parte que a nadie le gusta. Tenemos a un Dios exclusivo. ¿Qué significa esto? Tenemos a un Dios que también rechaza. Tenemos a un Dios que recibe y acepta a la persona, pero tenemos a un Dios que rechaza. Mire, cuando hablamos de la inclusión de Dios, nosotros estamos diciendo que lo que Dios desea es derribar fronteras que nos han separado por años. Y Dios desea unificarnos. Dios desea desaparecer todo tipo de discriminación, barreras que nos dividen. Y Dios desea que tengamos un mundo armonioso, donde todos podamos ser aceptados y donde todos tengamos un valor, respeto y derechos. Dios desea eso en la inclusión, y es más, Dios recibe a todas las personas tal y como sea, como ya lo hemos afirmado. Sin embargo, Dios es inclusivo con la persona, es decir, Dios desea que todos vengan a Él. Dios desea que todos sean salvos. Dios desea que todas las personas se conviertan a Él. Pero hay un pero. Dios es exclusivo con el pecado. Y quiero que me ponga atención a esto, porque son dos cosas muy diferentes. Dios es inclusivo con la persona, con el individuo. Lo acepta tal y como venga a su servicio. Pero Dios es exclusivo, no lo acepta el pecado. El pecado, la conducta que cometen las personas impías. Y usted me entenderá por qué estoy diciendo esto. ¿Sabe por qué lo estoy diciendo? Porque el Dios que ellos quieren, las personas que están profesando ser cristianos y quieren formar este nuevo grupo, y ya lo tienen, desde luego está creciendo, ellos dicen que no importa, Dios se acepta, sí es verdad, pero no importa, después de que Dios te acepta, puedes seguir igual. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. Dios acepta a cualquier persona, sí. Pero una vez que viene al Señor, esa persona tiene que comenzar a vivir una vida diferente, porque la conducta pecaminosa Dios siempre la ha excluido. Dios no tolera el pecado bajo ninguna circunstancia, hermanos. Y yo puedo decirle a una persona que está en fornicación, mire, Dios te ama, Dios te acepta como vengas, pero una vez que vienes a Él, tú tienes que hacer cambio. Tú sabes que Dios aborrece la fornicación. Ese no es un mensaje nuestro, ese no es un mensaje del pastor Lester, ese es un mensaje de la Biblia. Por eso estamos diciendo, Dios es inclusivo, pero a la vez Dios es exclusivo, porque Dios no tolera el pecado. ¿Acepta al pecador? Sí,
Pero el pecado que comete el pecador, Dios lo excluye. Dios no lo acepta. En esa parte. La segunda parte en la que Dios es exclusivo es que Dios acepta a las personas solo a través de Cristo. Miren, y aquí esta verdad usted lo sabe y le hará fácil de comprender. Las demás religiones tienen un montón de dioses, un montón de caminos, un montón de esperanzas. El cristianismo solo tiene un camino. El cristianismo solo tiene una verdad. El cristianismo solo tiene una vida. El cristianismo solo tiene un camino que lleva al cielo, una verdad que salva. El cristianismo solo tiene una vida eterna a través de Cristo. Cualquier persona que no acepte a Jesús como su Salvador no será salva. Aunque sea buena persona, aunque tenga buenos valores, aunque se porte bien, aunque sea una persona educada, aunque sea una persona con principios morales porque fue educado en esa área, aunque sea respetuoso, aunque sea íntegro en muchas cosas, si no reciben a Jesús como su Señor y Salvador, nadie podrá ser salvo. Entonces digo, ¿Dios es exclusivo? Por supuesto. Es exclusivo porque no acepta todas las religiones. Dios no acepta todas las creencias. Dios no acepta a todos los caminos. Dios dice, solo hay un camino y es a través de Cristo. Y todo aquel que rechaza a Jesús, todo aquel que no recibe a Cristo será condenado por la eternidad. Eso es exclusividad. Eso es ser exclusivo. Entonces Dios es exclusivo en el medio de salvación. Solo hay un camino, una verdad, como lo dice Juan 14:6, que lleva al cielo, y eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay unos versículos que quiero leer con ustedes que afirman que Dios es exclusivo. Y escuche bien, le voy a leer varios versículos, si usted quiere los anota y los puede leer en casa. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Está escuchando esto? Y se lo repito, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Eso es ser exclusivo. Proverbio 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque detienen con justicia la verdad. La ira del Señor está en contra de todas aquellas personas que detienen la justicia, que detienen la verdad, que viven una vida injusta. La ira del Señor está contra ellos. Dios no los acepta, Dios no acepta su condición. Salmo capítulo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Estos versículos a la gente no le gusta escucharlos, porque están acostumbrados a escuchar a un Dios inclusivo, que siempre te recibe. No importa, hermano. La Biblia es clara al respecto. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y Apocalipsis, que lo leímos para iniciar, 21:8, voy a leer esta versión, y dice: pero los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos
a ellos les tocará ir al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ese es Dios. Y por eso estamos diciendo que Dios es exclusivo con la conducta y el pecado de las personas. Dios puede salvar al brujo, por supuesto que lo puede salvar. Dios puede salvar al mentiroso, que dice ahí este texto, Dios lo puede salvar. Dios puede salvar a aquel que comete inmoralidades sexuales, por supuesto, a los cobardes, a los odiosos, a los asesinos. Dios es inclusivo porque los está recibiendo para que vengan a Él, pero su conducta nunca será aceptada ante Dios. Y escuche bien lo que voy a decirle. La razón por la cual mucha gente se irá al lago de azufre que menciona Apocalipsis 21:8 no es porque Dios no los recibió, no es porque Dios no sea inclusivo, no es porque Dios no tiene la puerta abierta. La razón es que su conducta, la cual practica, lo llevó al lago de fuego. La gente se va al infierno y se va a perder por la eternidad y va a sufrir por la eternidad, no porque Dios no sea inclusivo, no porque Dios hace acepción de personas, no porque Dios no le quiera salvar, sino porque nunca cambió su condición. Y la condición que practican las personas, Dios la aborrece, y por esa condición la gente se va a perder. La única manera de que Dios pueda salvarlos es que ellos vengan a Él y dejen de practicar las conductas pecaminosas. Porque la ira del Señor siempre está contra los impíos, contra aquellos que hacen la maldad. Entonces le repito estas dos partes. Dios es inclusivo con todas las personas, no importa cuál sea su condición. Dios le recibe, Dios le salva. Dios no hace acepción de personas cuando tiene que ver en el plan de salvación. Dios es inclusivo en el trato que le da. Nadie es más importante que otro. En Cristo todos somos importantes y valiosos. Dios nos da un trato por igual. Entonces Dios es inclusivo. Pero Dios es exclusivo en la persona o con la conducta de las personas, con la conducta pecaminosa de las personas, contra el pecado. Dios no tolera el pecado porque Dios es santo, porque Dios es puro, porque Dios vive en santidad y Dios no puede tolerar el pecado. Entonces excluye al pecado. Pero también Dios excluye a todas aquellas personas que nunca recibieron a Jesús como su Salvador. Por esa conducta, por el rechazo al Hijo de Dios, van a perderse por la eternidad. Entonces tenemos a un Dios inclusivo, pero a un Dios exclusivo. El mundo quiere solo lo inclusivo de Dios. Es decir, pastor, ¿qué de malo hay tener una orientación sexual diferente? ¿Qué de malo hay, pastor, dar una mentira de vez en cuando? ¿Qué de malo hay hacer ciertas actividades sexuales que van violando las culturas o las costumbres por años? Estamos en una era moderna. Hay que actualizarnos. ¿Qué malo hay que las hermanas se vistan diferente y que los hermanos se vistan diferente? ¿Qué de malo hay enseñar un poquito de desnudez? Hay que actualizarse. Dios no tolera las conductas pecaminosas. Por eso, aunque el mundo quiera ese tipo de iglesia, y aunque el mundo quiera ese tipo de Dios, mis hermanos, no va a ser permitido. No es posible. Lamentamos decirle, no es posible. Dios no se adapta a su condición. Y anótese esto en su mente, pero apúntelo si quiere. Memorícelo. Dios no se adapta a nuestra condición. Nosotros nos adaptamos a su condición. Nosotros, porque nosotros somos los desviados, somos los pecadores, somos los necesitados. Dios no se adapta a nosotros. Y aunque, repito, las culturas y los tiempos han cambiado, Dios nunca se va a adaptar a las culturas. Dios es el mismo por siempre. Amén, hermanos. Dios no cambia. Dios está en el mismo lugar.
¿Y qué se espera entonces de la iglesia? Se espera que la iglesia siga los mismos pasos del Señor. La iglesia tiene que ser inclusiva, pero también exclusiva, tal y como lo es Dios. Es decir, la iglesia, los templos tienen que estar abiertos para todos los humanos. Cualquiera que quiera venir aquí puede venir. Invitamos a los brujos, invitamos a los que están en adulterio, a los que están en fornicación, a los mentirosos, a los enfermos espiritualmente, a todos aquellos que están apartados de los caminos del Señor. Les esperamos. Este templo está abierto para ellos. Aquí esperamos a la prostituta, aquí esperamos al ladrón, aquí esperamos al narcotraficante, aquí esperamos al político, aquí esperamos a todos aquellos que quieran venir. La iglesia es inclusiva, por supuesto que sí. Aquí no le cerramos la puerta a nadie, aquí no vamos a discriminar a nadie. Si aquí nos visita una persona con conductas que van en contra de la Biblia, yo no voy a usar este púlpito para dirigir mi mensaje a él y que él se sienta discriminado y se vaya por mi conducta o por mi prédica. No voy a hacer eso. Él que venga, aquí estará abierto para quien quiera venir. Es más, la iglesia es para los enfermos. La iglesia es para aquellos que están perdidos y sin esperanza. Por eso estoy diciendo, la iglesia también tiene que ser inclusiva como lo es Dios. Aquí no podemos hacer acepción de persona. Aquí puede venir el pobre, el rico, el político, aquella persona que vive en la clase baja, aquella persona que tiene condiciones horribles. Aquí puede venir aquella mujer que practicó montones de abortos. Aquí puede venir la prostituta. Aquí puede venir. Estamos abiertos. La iglesia está abierta para recibirle porque somos inclusivos. A todos nos gusta eso. Pero la iglesia también tiene que ser exclusiva. La iglesia del Señor va a predicar un mensaje de inclusión, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Pero una vez que este cliente venga al Señor, tiene que saber que Dios excluye su condición pecaminosa. Y como persona, Dios lo perdona y lo recibe, pero su condición tiene que cambiar. Se espera que una vez que conozcamos al Señor no seamos iguales. Si usted sigue siendo igual, usted no es cristiano. Usted es uno de los más pecadores que viene a escuchar el mensaje de esperanza. La condición de los seres humanos tiene que cambiar. Por eso es que estamos hablando de que las conductas de los hijos de Dios tienen que ser diferentes a las de antes. ¿Se imagina usted que hay personas que se hacen llamar cristianos y practican la brujería dentro de la iglesia? Sí. La adivinanza, viven fornicando y ya son conocedores, por supuesto, tienen el mensaje del Señor en sus corazones. Entonces, vamos a aceptarlos a todos, por supuesto. Aquí no vamos a rechazar a nadie. Yo espero que usted tenga claro lo que estoy diciendo. Si aquí viene una persona transgénero y se sienta a la par suya, recíbalo y siéntase cómodo. Es bienvenido. Que se cambió sus partes genitales y que ha violado lo que Dios manda. Bueno, esa conducta no estamos de acuerdo, pero con la persona que nos está visitando le aceptamos porque la iglesia es inclusiva. Pero una vez que esa persona conoce al Señor, que conoce al Dios de la Biblia, vamos a corregir las conductas que no están correctas. Si nosotros estamos aquí en la iglesia y seguimos viviendo las mismas cosas y seguimos practicando las mismas cosas, ¿qué rayo hacemos aquí? Se supone que somos una iglesia que marca la diferencia y se supone que somos personas redimidas por el Señor. Nosotros no somos los mismos. Nosotros no tenemos la misma condición. Hemos sido redimidos por el precioso nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, y nuestra vida ha cambiado. Entonces, ¿somos inclusivos? Sí, Señor. ¿Somos inclusivos con el pecado? Sí, aquí no lo vamos a tolerar. Lo que está mal y es pecado se va a decir. Me gusta, y con esto voy a terminar, la frase de Philip Graham.
Philip Graham afirma lo siguiente respecto a los cristianos. Por un lado, el cristianismo es la religión más exclusiva. Imagínense lo que dice este escritor. Por un lado, el cristianismo es la religión más exclusiva, no inclusiva. Insiste en que la fe en Jesucristo es absolutamente necesaria para la salvación. Jesús es el único camino. Por otro lado, y aquí está la otra parte, el cristianismo es la religión más inclusiva, ya que hace que la salvación esté al alcance de todos. Cualquier persona que reciba o crea en Jesús vivirá para siempre con Dios. No existen criterios raciales, sociales, intelectuales o económicos que impidan que nadie sea una familia de Dios. Me gustó mucho esta frase porque se relaciona al tema que estoy diciendo. Lo que dice él en resumen es que la iglesia es la más exclusiva de todas las religiones, el cristianismo. Es la más exclusiva. Los budistas creen en un montón de dioses. Y montones de religiones, que hay más de 4,000, creen en montones de dioses y montones de esperanzas y montones de caminos. Ellos son inclusivos. Pero la iglesia es exclusiva en que solo hay un camino al cielo. Si nadie acepta ese camino, se va a perder. Punto. Pero también es la más inclusiva porque no importa quién sea. El que venga al Señor, el Señor le va a recibir. Así que afirmamos sin temor a equivocarnos, Dios es inclusivo. Dígalo conmigo, Dios es inclusivo. Todas las personas, mis hermanos. Eso dice segunda de 3:9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ninguno es ninguno, sin importar quién sea. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero también afirmamos que Dios es exclusivo con el pecado que practican las personas. Dios ama a las personas tal y como son, pero odia su conducta desviada al error. Por eso, ese es el Dios de la Biblia. Y yo titulé este tema, un Dios inclusivo, no exclusivo, porque ese es el Dios que ellos quieren. Quieren a un Dios inclusivo, inclusivo nada más. No les gusta la parte exclusiva. Pero hoy lo hemos afirmado y lo hemos enseñado. Dios es ambas cosas. Incluye, pero también excluye. Salva, pero también va a condenar a miles de personas por su condición pecaminosa. Amén. Póngase en pie, vamos a orar.